en el Congreso y en el Senado, donde el tema de conversación es quiénes son los candidatos. ¿A quién propone cada grupo para formar el Consejo de Administración de la empresa pública con mayor visibilidad de este país, que es Radio Televisión Española? La única empresa pública que nadie jamás privatizará. El que ya gobierna porque la usa como principal altavoz a mayor gloria de sí mismo, y el que aspira a gobernar para cuando le toque a él mangonearla. Acabe presidiendo esta empresa pública quien la acabe presidiendo en la era Sánchez, el gobierno ya ha dado la medida de qué entiende por elegir de manera transparente a un profesional independiente y de prestigio. Primero anunció el decreto para proceder ya a los nombramientos, decreto, y después se puso a hablar en secreto con Podemos sobre qué personas políticamente afines desearía colocar Pedro y cuáles pretende colocar Pablo. O sea, el reparto del cortijo, el pasteleo y el compadreo de siempre, coloquemos a uno de los nuestros, ¿no? Miren, hace 6 años y pico, el nuevo gobierno de España, el del PP de Rajoy, cambió por decreto la forma de elegir al Consejo de Radio Televisión Española, alegando, ¿saben ustedes qué? Que había urgencia, porque no podía continuar la empresa bloqueada. Miren el telediario de aquel día. Hoy el Gobierno ha aprobado un decreto que modifica ese método de designación. La vicepresidenta Sáez de Santamaría ha justificado la medida por el bloqueo insostenible, dice, en la radiotelevisión pública. Es necesario buscar una fórmula que sirva para desbloquear la situación. Año 2012. La vicepresidenta portavoz explicando que no podía continuar en esta situación de bloqueo, urgencia, gobernando el PP. Hace 8 días, el nuevo gobierno de España, que es del PSOE, cambió por decreto la forma de elegir presidente, alegando, adivinen ustedes qué, que es urgente terminar con el bloqueo. Telediario de ahora. El Gobierno ha aprobado un decreto ley para la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, el cambio de presidente y los otros 9 consejeros. Según la portavoz del Gobierno, es una regulación urgente pero transitoria. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de vigencia inmediata. Siempre el bloqueo, que no podemos mantener la situación bloqueada. Siempre la urgencia, siempre la prisa por poner a los suyos voy a decir a dirigir, pero es más bien a controlar aquello, ¿no? Fue el presidente del gobierno Sánchez el que confirmó que no iba a esperar en la primera entrevista que dio en Televisión Española, precisamente, cuando equiparó la empresa pública con el Consejo General del Poder Judicial o con el Tribunal de Cuentas, nada menos. Al igual que sería absurdo que un gobierno permitiera que no se renovara el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o cualquier otra institución pública, si el Congreso de los Diputados no lo hace, el gobierno de España tampoco va a mirar a otro lado. Solo un matiz, presidente. El Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas son instituciones del Estado. Radio Televisión Española es una empresa pública. Muy importante, pero es otra cosa. Es una corporación, una sociedad pública. Es verdad que los gobernantes y los que aspiran a gobernar la tratan como si fuera un ministerio. El lunes por la noche me llamó Pablo Iglesias y me contó que había alcanzado un acuerdo con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, para la renovación muy provisional de Televisión Española. Me dijo que había pensado en mí para presidirla de esta manera provisional. El bochorno del compadreo. El compadreo para colonizar Radio Televisión Española. El bochorno el viernes alcanzó cotas verdaderamente insospechadas. El viernes se supo, porque lo contó ella, acaban de escuchar, nadie lo ha desmentido, que Pablo Iglesias había llamado a lo largo de la semana a la directora de Público, Ana Pardo de Vera, directora de este digital, para informarle de que ella era la agraciada con el gordo de la lotería de RTVE. Él la había escogido a ella. Cuando el que te ha escogido te lo cuenta él personalmente es para que no te olvides de quién te ha puesto ahí. Y ella iba a ser nombrada, ¿por qué? Porque los nombramientos en Radio Televisión Española, según le dijo Pablo Iglesias, eran cosa de él, porque así lo había pactado él con Pedro Sánchez. Esto fue algo así como: mira, Ana,
en RTV voy a elegir yo quién manda y yo te pongo a ti porque creo que eres muy de la cuerda. Y todavía la periodista, al recibir esa información, aplaudió la operación y le dijo: cuenta conmigo, Pablo. Lástima para ella que luego lo suyo naufragó. Y lástima para Pedro y para Pablo que luego ella se pusiera a alargar, contrariada, en Twitter, cómo el de Podemos presumía de tener al presidente comiendo de su manita en esto de los medios públicos. Ella lo contó por transparencia después de haber eliminado 22.000 tweets. El relato, que aún nadie ha desmentido, dice que la noche del jueves estaba Sánchez asistiendo a la importantísima cumbre de Bruselas y a la vez se estaba mensajeando con Iglesias sobre el siguiente aspirante que planteaba Podemos, que era el periodista Andrés Gil. El presidente y su escudero parlamentario sopesando el grado de afinidad ideológica de sus cromos favoritos. Seguía el compadreo, a distancia en esta ocasión. Bueno, Andrés Gil anoche renunció a su candidatura, que en realidad nunca ha llegado a existir como tal. Pero ha pedido que le borren ya de esta historia en vista de la que se alía. El bochorno es total, sobre todo para Sánchez, que es quien tiene prometido un presidente experimentado y de prestigio. Porque en el caso de Pablo Iglesias, lo último que cabe es sorprenderse con toda esta historia. A Pablo se le puede reprochar la solemne incoherencia de predicar contra los reservados de los restaurantes y los acuerdos bajo cuerda, para acabar reuniéndose en secreto con Sánchez y pasteleando nombramientos también en secreto. Se le puede reprochar que haya lucido el lazo naranja en solidaridad con los entrevistados, con los sindicatos, de Radio Televisión Española cada vez que ha sido entrevistado en la cadena pública. Mucho lazo naranja de todos los dirigentes de Podemos que salían en pantalla, pero a la hora de la verdad han emitido este mensaje nítido que dice: dentro de esa casa no hay nadie capacitado para el puesto. Lo que no se le puede reprochar a Pablo es incoherencia en su afán por colonizar los telediarios. Está en su naturaleza. Él le reprochó a Izquierda Unida en Andalucía que, siendo el socio preferente del PSOE cuando gobernaban juntos, perdiera el tiempo negociando consejerías en lugar de asegurarse el control de los telediarios de Canal Sur. Si el gobierno depende de ti, tú tienes que exigir un mínimo de horas. Eso vale más, con todos los respetos, que la Consejería de Turismo. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo. Dame los telediarios. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía, que dan muchos puestos de trabajo, y lo que tú quieras. Y dame a mí los telediarios. Dame los telediarios. Si eres el socio preferente, ¿qué tienes que exigir? Los telediarios. No, lo que nadie esperaba es que Pedro Sánchez así de entrada se los diera. Porque lo que todo el mundo esperaba es que Sánchez se quedara los telediarios para él. El altavoz de la potente maquinaria pública es muy necesario para llegar a 2020 en condiciones de seguir gobernando después de las elecciones generales. Acabe presidiendo Radio Televisión Española quien la acabe presidiendo, el presidente y su escudero han dado ya la medida de lo que entienden, por regeneración y por independencia en los medios públicos. Consiste en pactar entre ellos a alguien de la cuerda. Todo lo que cabe pedir a la portavoz del Ejecutivo, a la señora Celaá, es que no cuente cuentos en la rueda de prensa del Consejo. Que el Gobierno no apuesta por ningún candidato porque es una decisión que no le compete. Es una decisión que no le compete por la sencilla razón de que este proceso, este procedimiento, está en trámite parlamentario. Que al Gobierno no le compete. Por eso es Pedro Sánchez en persona quien sopesa nombres. Con Pablo, dame los telediarios, Iglesias. Carlos Alsina, en Onda Cero.